Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos porque hoy, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un drama que ha estado incendiando las redes sociales y que ha mantenido a todos al borde de sus asientos. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar sobre la crisis entre Özge y Serkan, esa pareja que todos amamos, o amábamos, y que parecía sacada de un cuento de hadas turco. Pero como todos sabemos, hasta los cuentos de hadas tienen sus giros oscuros, ¿verdad? Durante semanas hemos estado viendo rumores, especulaciones, indirectas en redes sociales, fotos borradas, unfollops estratégicos. Un auténtico festival de drama. Y hoy, después de investigar, analizar, recopilar información de fuentes confiables y de gastar litros de café, puedo decirles que finalmente tenemos la verdad, bueno, la verdad lo más cercana posible a la verdad, porque ya saben cómo es esto de los dramas de celebridades. Antes de que entremos en detalles jugosos, si eres nuevo por aquí y te encanta el chismorreo, los dramas de celebridades, las teorías conspirativas sobre relaciones y todo lo que se parezca, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos dramas frescos todas las semanas. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí y por apoyarme siempre. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y vamos a destapar la bomba Özge y Serkan. La verdad es que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Inicialmente todos pensamos que se trataba de la típica infidelidad que destruye una relación. Rumores de un nuevo interés amoroso por parte de Serkan comenzaron a circular, alimentados por unas fotografías donde se le veía cenando con una actriz emergente. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Serkan traidor se convirtió en tendencia mundial. Los fans de Özge estaban furiosos, pidiéndole a gritos que lo dejara. Pero, ¿es realmente tan sencillo como eso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según nuestras fuentes, la cena de Serkan con la actriz no tenía nada que ver con un romance. Resulta que estaban discutiendo un posible proyecto cinematográfico en el que ambos participarían. Al parecer, Özge estaba al tanto de la reunión, pero la forma en que se filtraron las fotos, fuera de contexto y con titulares sensacionalistas, generó una enorme confusión y desconfianza. Además, debemos tener en cuenta que Özge y Serkan han estado bajo una presión increíble durante los últimos años. Ambos son figuras públicas muy queridas en Turquía y en todo el mundo, y su relación ha sido constantemente escudriñada por los medios y por sus fans. La falta de privacidad, los horarios de trabajo extenuantes y las expectativas del público pueden desgastar incluso a la pareja más sólida. Otro factor importante que contribuyó a la crisis fue la falta de comunicación entre ambos. Al parecer, ambos son personas bastante reservadas y a veces les cuesta expresar sus sentimientos y preocupaciones. Esta falta de comunicación, combinada con la presión mediática, creó un círculo vicioso de malentendidos y resentimientos. Y aquí viene la parte que nadie vio venir. Detrás de la fachada de la pareja perfecta, existían problemas mucho más profundos. Según una fuente cercana a Özge, ella se sentía cada vez más sofocada en la relación. Sentía que había perdido su propia identidad y que estaba viviendo a la sombra de Serkan. Le preocupaba que la gente la viera solo como la novia de Serkan, en lugar de reconocer su propio talento y logros. Por otro lado, Serkan se sentía incomprendido y poco valorado por Özge. Sentía que ella no apreciaba sus esfuerzos por mantener la relación a flote y que siempre estaba criticándolo. Ambos se sentían atrapados en una rutina y con miedo de hablar sobre sus verdaderos sentimientos por temor a lastimarse mutuamente. Entonces, ¿qué pasó finalmente? ¿Se reconciliaron o se separaron definitivamente? Pues aquí está la buena noticia, mis chismosos. Después de semanas de tensión, terapia de pareja y conversaciones honestas, Özge y Serkan lograron superar la crisis. Si escucharon bien, la crisis está terminada. Aunque todavía tienen mucho trabajo por hacer, ambos están comprometidos a reconstruir su relación sobre bases más sólidas. Están aprendiendo a comunicarse de manera más abierta y honesta, a respetar las necesidades y aspiraciones del otro, y a apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. Por supuesto, esto no significa que todo vaya a ser color de rosa a partir de ahora. Las relaciones son como las montañas rusas con altibajos inevitables. Pero lo importante es que Özge y Serkan están dispuestos a luchar por su amor y a superar los obstáculos que se les presenten. Y ahora, para finalizar este dramático episodio,
quiero recordarles los puntos clave que hemos discutido hoy. Primero, la crisis entre Ozge y Serkan no se debió simplemente a una infidelidad, sino a una combinación de factores como la presión mediática, la falta de comunicación y problemas de identidad personal. Segundo, ambos miembros de la pareja tenían sus propias inseguridades y resentimientos que contribuyeron a la ruptura. Y tercero, lo más importante es que lograron superar la crisis gracias a la terapia y a una comunicación más honesta. En resumen, esta historia nos enseña que las relaciones son complejas y requieren trabajo constante, pero que con esfuerzo y compromiso, incluso las crisis más profundas pueden superarse. Gracias, mis chismosos, por acompañarme en este viaje lleno de drama y verdades reveladas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Ozge y Serkan. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió la verdad detrás de la crisis? ¿Creen que Ozge y Serkan lograrán mantener su relación a largo plazo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el chismorreo y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tenemos muchos más dramas y secretos por revelar, así que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos. La historia no termina aquí. Como ustedes saben, en este mundo del espectáculo siempre hay más capas que pelar. La verdad que les presenté antes es la versión oficial, la que hemos podido confirmar con fuentes cercanas y con el análisis exhaustivo de la situación. Pero ¿y si les dijera que hay detalles aún más jugosos que no han salido a la luz? Profundicemos un poco más en esa cena de Serkan con la actriz emergente. Si bien es cierto que estaban discutiendo un proyecto cinematográfico, la dinámica entre ellos, según testigos presenciales, era coqueta. Sí, coqueta. ¿Significa esto que hubo infidelidad? No lo podemos confirmar al 100%, pero las miradas, las risas y la cercanía física no pasaron desapercibidas. Algunos incluso sugieren que la actriz emergente estaba intentando seducir a Serkan, aprovechando la vulnerabilidad que él estaba experimentando en su relación con Ozge. Y hablando de vulnerabilidad, la fuente cercana a Ozge reveló más detalles sobre su sentimiento de estar a la sombra de Serkan. Resulta que ella había rechazado varias ofertas de trabajo importantes porque Serkan no quería que ella aceptara. Él sentía que su carrera estaba despegando más rápido que la de ella y, en lugar de apoyarla, la estaba frenando para mantener su propio ego intacto. Imagínense el golpe para Ozge. Ella, una actriz talentosa y con mucho potencial, sintiéndose limitada por la persona que se suponía que debía amarla y apoyarla incondicionalmente. Pero Serkan tampoco era un santo en esta historia. Según otra fuente, él se sentía presionado por la imagen de pareja perfecta que los medios y sus fans habían creado. Se sentía obligado a mantener esa fachada, aunque internamente estuviera luchando con sus propias inseguridades y frustraciones. Le costaba expresar sus verdaderos sentimientos a Ozge por miedo a decepcionarla o a romper esa imagen idealizada. La terapia de pareja, al parecer, fue una experiencia catártica para ambos. Tuvieron que enfrentarse a verdades incómodas y reconocer sus errores. Ozge tuvo que admitir que a veces era demasiado crítica y exigente con Serkan, mientras que él tuvo que reconocer su necesidad de controlar y la falta de apoyo hacia la carrera de Ozge. Pero el camino hacia la reconciliación no fue fácil. Hubo momentos de duda, de ira, de desesperación. Hubo lágrimas, gritos y portazos. En un momento dado, incluso estuvieron a punto de tirar la toalla y separarse definitivamente. Pero afortunadamente el amor que se tenían el uno al otro era más fuerte que el dolor y el resentimiento. Y aquí viene otro giro inesperado: la familia de Ozge jugó un papel crucial en la reconciliación. La madre de Ozge en particular, tuvo una conversación muy seria con Serkan, haciéndole ver la importancia de valorar y respetar a su hija. Le recordó que Ozge es una mujer fuerte e independiente con sueños y aspiraciones propias, y que merecía ser amada y apoyada por quien la tenía a su lado. Después de esa conversación, Serkan tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la mujer de su vida por su propio egoísmo e inseguridad. Decidió cambiar su actitud y empezar a apoyar a Ozge en todo lo que ella quisiera lograr.
Ozge, por su parte, también hizo un esfuerzo por comprender las inseguridades de Serkan y por valorarlo como persona. Reconoció que él también estaba luchando con sus propios demonios y que necesitaba su apoyo y comprensión. Así que, mis chismosos, la verdadera historia detrás de la crisis entre Ozge y Serkan es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de una infidelidad o de una falta de comunicación, sino de una combinación de factores como la presión mediática, los problemas de identidad personal, las inseguridades, los egos y las expectativas del público. Pero al final, lo que importa es que Ozge y Serkan lograron superar la crisis y reconstruir su relación. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta, a respetarse mutuamente y a apoyarse en sus carreras profesionales. Y lo más importante, se dieron cuenta de que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Ahora, la pregunta del millón: ¿lograrán Ozge y Serkan mantener su relación a largo plazo? La respuesta, como siempre, está en el aire. El futuro es incierto y las relaciones son impredecibles. Pero por ahora, lo importante es que ambos están comprometidos a luchar por su amor y a superar los obstáculos que se les presenten. Y para finalizar este mega dramático episodio, quiero recordarles una lección importante: no se dejen engañar por las apariencias. Detrás de la fachada de las parejas perfectas, siempre hay problemas y desafíos. Las relaciones son complejas y requieren trabajo constante. Así que si están pasando por un momento difícil en su relación, no se rindan. Busquen ayuda, hablen con su pareja, sean honestos consigo mismos y luchen por su amor. Gracias, mis chismosos, por acompañarme en esta aventura llena de secretos y revelaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Ozge y Serkan. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendieron los detalles jugosos que revelé hoy? ¿Creen que Ozge y Serkan tienen futuro como pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme definitivamente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el chismorreo y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tenemos muchos más dramas y secretos por revelar, así que no se lo pierdan. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Cara guiño.